Anticipamos la presencia en el programa, en el piso ahora, del pianista Hernán Ríos y del percusionista Facundo Guevara, pero empezamos por escucharlos. Versión de La Arenosa de Leguizamón y Castilla. Hernán y Facundo se van a presentar este sábado 24 de mayo en el Café Vinilo, en San Cristóbal, Estados Unidos 2483, con música nueva. Van a grabar un disco en el 2025, es decir, este año. Tocan juntos desde 2007. Composiciones de la música latinoamericana y temas de Hernán Ríos. Han editado 5 discos. En vivo, en la Usina del Arte, Flor Africana, Pregunta y Pregunta, Camino 1 y Camino 2. Las entradas están en venta en el cafevinilo.com.ar o en Alternativa Teatral. Son muy baratas. En cambio es muy rica la música que juntos hacen. Ambos son referentes importantes en sus instrumentos. Solista de piano y solista de percusión, que juntos son dinamita. Hernán, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Qué bueno estar acá. Qué bueno estar acá. Facundo, gracias. Gracias Hola, por venir. Carlos. Gracias a ustedes, gracias por recibirnos. Muchas gracias. Un placer. Esto que suena aquí es en parte improvisado, sonó aquí así y no sonará nunca más. Exactamente. Es esa versión, esa toma en el estudio y, bueno, hay que tocarla de vuelta. Y cada vez que la tocan, ¿va por un camino distinto? Va por un camino, es muy buena pregunta, va por un camino distinto, pero cada tema va adquiriendo su perfil, digamos, con algunos parámetros que tenemos en cuenta seguro, que es la esencia de la composición, el ritmo, la forma, la estructura, ¿no? Ahí no hay sorpresas para nosotros, sabemos lo que viene, pero no sabemos cómo va a venir. Si fuera por el ritmo, tenés un guardián del ritmo. Sí, absolutamente. Escúchenlo. Ahí va. Qué sincro, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo estás? Cada tema va teniendo su paisaje, ¿viste? Lo vamos tocando y vamos como haciendo lo nuestro, por decirlo de algún modo. Vos sos un pianista de jazz en principio. Y la matriz mía es jazzística. Sí. De pibe estudié música clásica, pero mi matriz es jazzística, mi concepción es jazzística. ¿Vos sos un percusionista de folclore, Facundo? Entre otras cosas, sí, de folclores. De folclores, es ¿no? bueno. Los percusionistas nos nutrimos de los folclores, básicamente. Cuando te escuchamos. Sí. Sos un multiinstrumentista en realidad. Y claro, bueno, la percusión tiene una gran variedad de instrumentos y en un momento en la vida hay que elegir con cuáles uno se va a quedar para poder dominarlos, ¿no? Porque si no es interminable. Por ejemplo, el aquí, viaje de la- ¿qué estás tocando? Y esto es un set que está compuesto por 2 inseparables míos, que son el cajón peruano y el legüero, el bombo legüero. Hay congas y hay elementos de la batería también. Hay hi-hat, hay platillos, redoblante, platillo ride. ¿Cómo funciona el cerebro de un percusionista? Es interesante tu pregunta porque es diferente al cerebro de un baterista. Por ejemplo, mano derecha, mano izquierda. Hay una cuestión de independencia que eso sí viene de la batería norteamericana, afro-norteamericana, digamos, pero el percusionista tiene como una línea de pensamiento más folclórica, justamente, que la noción de la batería más gringa, que está muy basada en la independencia y en usar las 4 extremidades todo el tiempo, ¿no? Creo que el percusionista siente la música y la piensa de una manera más orquestal también. La referencia de percusionista en América Latina es Domingo Cura. Primero que nada, aquí en la Argentina es Domingo Cura. En Latinoamérica es conocidísimo
Domingo Cura, por la obra que hizo con Con el Gato Barbieri. el Gato Barbieri, con Mercedes Sosa, con Ariel Ramírez, la Misa Criolla. La que está en el Eternauta. Claro, exacto. ¿Verdad? Sí, total. Claro, el credo de Mercedes Sosa está en Exactamente, el Eternauta, pero sí. es la versión que grabó en el 92. Ujú. Sí. ¿Tocaste con Mercedes? Sí, toqué con Mercedes, tuve esa suerte, ese honor. Grabé en 3 discos, hice giras con ella. Sí, tuve esa. Recién hablábamos de Chango Farías Gómez, toqué en el tercer disco que Chango produjo, que se llama Corazón Libre, Ese que produjo primero para un sello alemán, ¿no? para la Deutsche Grammophon. Cuando Mercedes Sí. no tenía contratos en la Argentina. Es interesante también eso, ¿no? Exactamente. Ese disco fue para Deutsche Grammophon, que salió acá por Universal. No sé si Sí, estamos tiempo. haciendo propaganda a un, para- a un sello que ya no existe más. Me recuerdo de ese disco hermoso. Y Es lindo, sí. hay una costumbre que casi no existe, que es la de editar discos. ¿Y el cerebro de un pianista, cómo funciona? La verdad es que no sé cómo decir, supongo de manera convencional. Bueno, yo tengo un cerebro de pianista convencional también, en el sentido que me gusta tocar el piano, o sea, las 2 manos en las teclas, nada experimental. A mí a veces por mi vínculo con la improvisación me dicen, vos te gusta explorar en el arpa del piano. La verdad que mucho no. Lo conozco el tema, me interesa la grafía, me interesa como porque me gusta la música, pero me gusta tocar el piano. Pero lo que yo pienso es, me gusta mucho conocer mucho el instrumento, digamos, ¿no? Entonces podríamos resumirlo en concebir mis 2 manos como una gran mano de 10 dedos en todo caso, ¿no? Qué bueno. Siempre lo pensé así y realmente en estos 17 años que tocamos con Facundo lo he desarrollado mucho más, porque en el dúo nuestro, y no es porque tenga algo contra los bajistas y contrabajistas que me encantan, no hay espacio para otro, o sea, no es que yo mi mano izquierda simula un bajo. Entonces, trato de, yo qué sé, están las 88 teclas y trato de usarlas todas, ¿no? Por el mismo precio. Hace 30 años vos tocabas en el terceto, ¿no? Sí. Un trío de jazz con un contrabajista, un baterista, vos eras el pianista, que se le ocurrió, por decirlo así, a una gran figura del jazz. Sí. Sí, en realidad el terceto preexistió a Norberto 2 años, ¿no? Y él entró en el 95, y Norberto Minichiro estamos hablando, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia para mí increíble, fue una gran escuela musical y una gran escuela de cómo trabajar con la música, ¿no? Yo cuando empecé con el terceto tenía 28 años, hace 30, y pude poner en práctica tanto una forma de hacer la música, en cuanto al contenido y la forma de trabajo, y al plasmar un mensaje o intentar forjarlo al menos, de verdad en la práctica, ¿no? Ensayábamos mucho, como también lo hacemos con Facundo, inevitablemente. En aquel momento ensayábamos 3 veces por semana, ahora con Facundo ensayamos 2, pase lo que pase, toquemos, no toquemos, no viajemos, no grabemos, está firme, agendado. Y eso también genera toda una manera de compartir la música, una especie de, por supuesto uno busca resultados, pero a la vez actúa sin recompensa, digamos, ¿no? Toca, entre comillas, por tocar, digamos. Actúa, es interesante eso, toca sin buscar recompensa, por el solo hecho de tocar. Claro. ¿Eso es lo que hacen ustedes en lo cotidiano? Y vienen los resultados, ¿no? Pero en realidad uno tiene que tener continuidad, disciplina, humildad, confianza, paciencia, querer aprender. Digo, hay cosas que pasan rápido, no digo que no, pero hay algunas cosas pasan rápido. Porque el mundo es al revés, ¿no? Los músicos se juntan porque tienen que tocar, no tocan porque se tienen que juntar. Y es una época que alienta mucho eso. Igual siempre, me pasó que en general, qué sé yo, no digo que a los músicos no les guste tocar, digamos, ensayan, pero hay un vértigo, digamos, y una especie de zanahoria que a veces es el estímulo, ¿no? Claro, tienen que tocar el sábado. Exacto. Sí, este proyecto, perdón que interrumpa, No, por favor. Este proyecto tiene otros tiempos también, ¿no? Como que llevamos un montón de años tocando, y esta permanencia, esta constancia que tenemos en los ensayos es porque también somos amigos y nos vemos porque nos gusta vernos. Claro. Ustedes son instrumentistas muy destacados, cada uno en lo suyo, con currículums gigantescos. En tu caso, Facundo, ¿se puede vivir del trabajo profesional de percusionista hoy? Sí,
Sí, soy como un ejemplo viviente de eso, que cuesta mucho y que en estos tiempos que corren está todo muy difícil, es cierto, pero sí se puede, claro. Vos tocás con Teresa Parodi. Yo toco con Teresa Parodi. ¿Actualmente? Sí, exacto. Qué bueno. Hace muchos años que toco con Teresa. Toco con, estuve en China ahora con Adrián Yáñez. Estuvimos allá en Beijing. Dúo de piano y percusión. Trío con la titular es Diana Arias, una contrabajista colombiana, pero ahora vino Santiago Lamisovsky a reemplazarla porque tiene un bebé chiquito. ¿De gira por China? Hicimos 2 conciertos en Beijing, en un festival de jazz. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sí. La ciudad que antes se llamaba Pekín, por quien no lo supiera. Sí, es Pekín. Sí, es Pekín o totalmente. Beijing, de cualquiera de las dos maneras. Claro, exacto. Entonces, bueno, doy clases también, tengo un trabajo docente en la EMPA, en la Escuela de Avellaneda y en la UNSAM. O sea, son muchas aristas que tiene el trabajo como para poder vivir de esto, ¿no? Sueldos docentes por debajo de la pobreza. Pero ni hablar. Por Terrible, otra parte, ¿no? Hay paro hoy mañana en la Universidad de Buenos Aires, se marcha universitaria el jueves, está terrible. Sí, en provincia también hay... Digo, es un asunto, ¿no? Pero Es aquí terrible. un caso de alguien que hizo de su vocación y de su puesta al servicio de los otros. La percusión es un instrumento que siempre está al servicio de otra causa, salvo que uno sea un solista extraordinario. Sí, yo lo siento al servicio de la música, digamos, del todo que es la música, ¿no? Me gusta ese rol dentro de la música, tocar para una situación musical. Sí, para bueno, un colectivo, ¿no? Se nota mucho en tu estilo, digamos, que no busca el protagonismo, si lo tiene. Cuando hace banca. falta se toma ese lugar, ¿no? Pero digamos que no sea permanente, no me hace falta estar... Viste que en la escena argentina hoy hay algunos bateristas y percusionistas que reclaman un protagonismo extraordinario. He visto algunos. Yo los respeto profundamente, ¿no? Digamos, mi concepción es más que nada integrar el todo, ¿no? En tu caso, Hernán, ¿se vive del amor por el piano? Sí, también, de manera... también, como dice Facundo, en estas épocas, sí, se vive. Yo no hago un trabajo, nunca hice trabajo de sesionista, digamos, entonces, mi intención siempre fue, bueno, trabajar con la música mía, digamos, con el dúo, el piano solo, bueno, muy fuerte es mi presencia en la docencia, ¿no? O sea, mi investigación ahí, mi exploración, y también, bueno, componer, grabar, escribir, por supuesto si me invitan también voy a tocar, pero se puede vivir. Digo, también es un mensaje alentador para muchos músicos, sobre todo muchos jóvenes, qué sé yo, nosotros igual ya llevamos 40 años en estos 50, yo qué sé, pero poner profesionalmente, ¿no? Pero sí, se puede. ¿Tu descubrimiento o deslumbramiento por el folclore tiene que ver con el Cuchi Leguizamón exactamente y su obra? No, lo conocí después. De hecho, mi vínculo, yo de pibe, yo empecé a tocar a los 7 años, ¿no? Y tocaba música clásica, ¿viste? Bueno, se sigue haciendo, digamos, pero como era en ese momento con profesora de barrio, digamos, no iba a tomar mis clases. De barrio del conurbano bonaerense. Sí, de Longchamps primero y de Loma de Zamora, de Banfield después. Bueno, iba, estudiaba, tocaba mucho. A los 8 años me compraron el piano mis viejos. Me compraron el piano, la verdad que bárbaro, mis viejos lo compraron acá en una casa de música que existe todavía, lo que debe haber sido para ellos comprar hace 50 años un piano. Venirse al centro a comprar un piano para el niño que toca. Mira, nunca les pregunté cómo lo compraron. Yo creo que al día de hoy, siendo un mundo para ellos más, ya son gente de 90 años que viven todavía, qué sé yo, que es un músico, la música puede estar un poco más cercana, el mundo. Hoy sería para ellos ir a la luna a comprar un piano, lo que debe haber sido hace 50 años. Nunca les pregunté cómo hicieron. Un piano a pagar en cuotas, seguramente. Sí, lo vi en cuotas. Yo llegué al colegio y vi el piano, tenía 8 años, es un recuerdo, o sea, cuando entré me quería morir, no lo podía. Supongo que me habrán dado un año de changüí para ver si me gustaba. ¿Un piano de concierto? Un piano vertical. Un piano vertical de estudio. Un piano vertical de estudio nacional. En la casa, sí, ¿no? rosarino, muy gaucho, suena muy bien. ¿Piano rosarino? Piano rosarino, una fábrica que no existe más. 50 años después el piano está ahí, la banca. Está ahí. Cuando yo me mudé solo hace muchos años, intenté llevármelo. Mi mamá me dijo no,
Y enseguida entendí que el piano no me lo tenía que llevar. Y el piano está ahí, es un símbolo, lo voy, cuando voy a casa lo toco. Bueno, el tema es que cuando termino el secundario, que yo tocaba mucho en la época de colegio, por supuesto, pero no era así qué sé yo, si tenía que jugar al fútbol, tocar el piano, iba a jugar al fútbol, digamos, ¿no? O sea, pero tocaba mucho, todo el tiempo. Lo que sí tuve certeza al terminar el secundario fue que me iba a dedicar a la música, pero no que iba a hacer no iba a tocar música clásica, digamos, ¿no? Que seguí tocando, porque bueno, me gusta estudiarla y la conozco y qué sé yo, y la escucho, pero lo primero que me encontré fue la música afrocaribeña y el folclore. Yo no tengo hermanos mayores, en mi casa mis viejos no son melómanos ni gente, sí muy alentadores de la cultura, de que mi hermana, tengo una hermana menor, y yo estudiemos, qué sé yo, pero no eran así melómanos, intelectuales. Entonces yo, la verdad que estaba muy en el aire. Pero bueno, me gustó mucho la calle y salí y buscaba por acá, por allá, y lo primero que me encontré fue eso. Me acuerdo que fui, mirá, bueno, no me quiero extender, pero me acuerdo ahora, mirá, que lo primero que me pegó realmente fue de vacaciones en Villa Gesell, el trío Vital y Cumbo González, que tocaban en el Pinar y vendían sus cassettes así en mano, y yo, claro, tenía 17 años. Era una experiencia en el folclore. Exacto. Y yo... Instrumental, además. Instrumental, aparte, instrumental, y vendiendo, para mí era, no sé, para mí se me corría un velo ahí, ¿viste? Así que bueno, al poco tiempo descubrí el jazz, y yo me metía por todos lados. Hablando del Cuchi, en esa época, 85, 86, 87, había un ciclo que hacía Manolo Juárez, que lo hacía en Radio Municipal y hacía conciertos que se llamaba El Solo Piano. Tocaba él con 2 pianistas invitados. Y ahí yo sabía que estaba viendo algo importante, pero todavía no sabía muy bien. Y en ese ciclo, por ejemplo, en una fecha lo vi a Salgani Gandini con Manolo, y en otro lo vi al Mono Villegas y al Cuchi con Manolo. Yo sabía que estaba, bueno, la única vez que vi al Mono y al Cuchi en vivo, digamos, ¿no? Claro, y ahí se juntaban todas las referencias. Claro, el Mono Villegas, Manolo Juárez y el Cuchi Leguizamón. Exactamente. Y Eduardo Lagos, o sea. Exacto. Así que... y después lo descubrí. Era una audición de radio con público. Sí, no, él hacía conciertos aparte. Okay. Es interesante que hemos visto fotos. ¿Quién trajo las fotos al respecto? Que a veces eran más los pianistas que la gente que iba a ver, ¿no? Yo lo fui a ver en un lugar que estaba en la peatonal, así, ahí en Florida, al subsuelo, no sé si existe. El Auditorio Kraft. Claro, creo que sí. ¿no? Y bueno, y después, descubrí el jazz, y al poco tiempo, digamos, empecé a amar el jazz y a tocarlo y a aprenderlo. Siempre yo soy medio autodidacta, nunca fui a ninguna institución, ¿no? Ya estudiaba medio solo y tocando y aprendiendo de tocarlo y de ver a otros músicos y de compartir. Y ahí lo que me di cuenta era, bueno, que el jazz, que amo directamente, no me alcanzaba. Entonces yo empecé ahí a explorar la música argentina y latinoamericana, y me di cuenta, traté de especializarme, investigar eso, y me di cuenta que a mí lo que realmente me atrapa, y lo hemos charlado muchas veces, que es la música de raíz en general. Entonces, y sentí en esa especie de integración, digamos, no quería decir mix porque no es como un cóctel, sino como esa especie de integración del lenguaje jazzístico con la música argentina y latinoamericana y los ritmos, y siendo un músico que soy, del Gran Buenos Aires, entonces tratando de resolver todo ese mundo. Y ya se torna en político el asunto, ¿no? Totalmente. Es un asunto político, ¿no? Totalmente. De hecho, mi pasaje de la música popular tenía que ver también, justo estamos hablando de una época, a mí me pegó de una manera brutal el comienzo de la democracia y el fin de la dictadura. Entonces, para mí tenía que ver con cuestiones, esa búsqueda que sigo aprendiendo y profundizando, ¿no? Con lo que sigo investigando y aprendiendo con Facundo y con todo lo que uno escucha y incluso descubre de antes, ¿no? Tenía que ver con cuestiones artísticas y musicales, pero también históricas, políticas, sociales. Claro, cuando digo esto, por si no se entendiera, es que ante las invasiones bárbaras que son evidentes y que trastocan y cambian los gustos musicales, cuando uno elige los géneros de raíz y adaptar los contenidos de las invasiones bárbaras a la propia idiosincrasia, está haciendo un gesto político. Totalmente. No soy colonizado completamente, sino que tomo esa colonización como la lengua castellana, pero la utilizo para trabajar sobre un territorio propio, ¿no? Y quería cerrar solamente para tirar una cosa que podía aportar algo interesante, que es que yo siempre quise hacer música instrumental, con lo cual ese forjamiento, esa construcción del mensaje o de ese lenguaje
no digo que se complica, digamos, porque con letra es un poco más directo, pero sí lo hace más, es directo y es concreto, pero bueno, hay que prestar otra atención, hay que tener, claro, ¿no? Es otro desafío, distinto. El tema de la música instrumental, que requiere cierta abstracción y, claro, que a lo mejor aleja a una parte del público. En tu caso, Facundo, ¿tu formación es en Mendoza? Claro, ahí comienza mi formación. Tratando de tocar en Mendoza, yo tuve como una... Mi padre escuchaba mucha música en casa y en un momento llega un amigo de mi papá, que se habían criado juntos, que era Alberto Cortés, que viene a Mendoza después de muchos años de no venir a la Argentina. Él había estudiado en San Rafael, claro, una parte de su trayectoria. Se conocieron allá, nosotros somos de ahí, de San Rafael. Buen amigo. Un amigo, sí. Buen amigo, Alberto Cortés. Era muy buen amigo de mi padre, eran muy amigo de sus amigos. Realmente le hacía honor al tema, me parece. No, bueno, después cuando llegó la hora del exilio de algunos de los músicos que él había conocido en la escena folclórica de Mendoza en los años 60, él les dio cobijo, trabajo, de manera muy importante y muy anónima. Alberto Cortés se portó, siendo una estrella, es muy bueno en Europa, eso, muy bien con los compañeros exiliados de la Argentina, a los que los perseguía la dictadura, los andariegos, entre otros. Exactamente. Entonces, bueno, yo tengo una anécdota ahí que presencié ese reencuentro de mi padre con su amigo, y que ahí al toque me invitó a ir a la prueba de sonido, ¿no? Yo tenía 11 ahí. Y que acepté, pedí permiso a mi viejo, ¿puedo ir? Sí, claro. Y me quedé con Alberto a la prueba de sonido, que fue en el Teatro Gran Rex de Mendoza, que hoy no sé qué será ahí. O algún templo evangelista. O una playa de estacionamiento. En la calle Lavalle, ¿no? Era un teatro gigante. En la calle Lavalle, sí, de Mendoza, sí. Y ahí, claro, estaban probando sonido sus músicos, y yo fui directo al baterista, me puse al lado, y dije, no, esto no puedo creer lo que es esto. Porque siempre había escuchado la batería en discos de mi viejo o cosas de la televisión. En esa época estábamos a full con la televisión. Y que en un momento termina la prueba y le digo, ¿puedo tocar un poquito? Son los años 70, por claro, lo que estás contando. Sí, principio de los 80 fue esto. Los años 60. En el Gran Rex se presentaba en Mendoza Mercedes Sosa o Joan Manuel Serrat, era como el Gran Rex de Buenos Aires, o el cine-teatro más importante, claro. Claro, ahí tocó Piazzolla también. Claro. ¿Le pediste tocar en la prueba? ¿No me habías contado eso? ¿La prueba sí. ¿Puedo tocar un poquito? Sí, claro, hombre. ¿No te acordás quién era el baterista de Alberto Cortés? No puedo recordar el nombre, era un español. Y me quedé tocando un rato así, y yo vi que Cortés se dio vuelta y me miró. No me dijo nada, pero después le comentó a mi viejo, le dijo, che, ese pibe tiene que estudiar, le dijo. Ese pibe tiene que estudiar porque tiene condiciones, le dijo. Y bueno, y ahí empezó todo, porque ahí eso fue como que me tocó con algo. Claro. ¿No? Te señaló, claro. Ahí dije, sí, de una, es lo que yo quiero hacer. ¿Y tu padre? Y al principio fue como muy receloso, había mucho miedo en esa época. No había mucha cultura en mi familia de dedicarse a eso, entonces bueno, me tuve que abrir paso. Interesante, ¿no? Porque en las historias de dos extraordinarios músicos profesionales, dos solistas de sus instrumentos, está una madre y un padre. Claro. Que compran un piano, que escuchan o no. un consejo de un amigo, pero claro. Pero tenían sus reservas, dijeron, bueno, no sabemos cómo va a ser esto. Además te llamabas Guevara. Y había una onda como que, bueno, hay que ver cuándo se le pasa, ¿no? Y no se te pasó nunca. No, claro, por supuesto. Y otro hito importante para mí fue Marcama. La primera vez que veo a Marcama en vivo, que fue poquito tiempo después de eso. Con la Chancha Ordóñez, es el apodo de la casa, ¿no? Sí, de percusionista al frente del grupo. Claro, exacto. Sí, que eso es otro asunto, ¿no? Un grupo que tenía un percusionista estrella que además cantaba. Que era súper carismático, se tocaba todo, y fue la primera vez que vi a alguien tocar el cajón peruano, ¿no? Ya esa información que entró a mi cabeza y a mi corazón en ese momento fue clave, porque dije, mira, el tipo se sienta arriba de esa caja y lo que hace con el instrumento, que ahí descubrí que mi padre tenía una silla que sonaba muy bien y empecé a estudiar el cajón ahí. Si te hubieras imaginado en ese momento, en esos momentos del deslumbramiento inicial, que un día terminarías tocando jazz en China
o con Mercedes Sosa, hubiese dicho, esto no es posible. Claro, claro. O con Teresa Parodi, por mencionar solamente. O con Hernán Ríos. O con los Enanitos Verdes, o con Hernán Ríos. Sí, digo. sí, exactamente. Así que bueno, ahí empezó todo. Marcama fue como una escuela para mí. Yo después al poco tiempo descubrí que ensayaban muy cerca de casa. La gran banda de música indoamericana nacida y gestada en Mendoza. Exacto, y en esa época en Marcama tocaba Juan Lázaro Méndolas, aparte Lars Nilsson, Archie Zambrano, Lene Ábalos, Eduardo Carranza, que partió hace poco, y Eduardo Ordóñez. Sí. Al poco tiempo entró Walter Sabatini. Bueno, eran mis referentes. Era realmente. como un seleccionado de la música indoamericana. Totalmente, entonces. eran muy buenos músicos y abordaban un estilo que iba desde la música indoamericana, como vos bien decís, la música andina, pasaban por la música afroperuana. Nadie hacía eso en la Argentina en esa época. Entonces era como un barrido musical que a mí me interesó desde el principio. Sí, tuve la suerte, como se notará, de estar muy cerca ahí, incluso de que Marcama grabara un tema con letra mía por un accidente de la historia que se llama Escandombe. En realidad lo cantaron claro, Juan Carlos Baglietto en el disco y Rubén Rada en ese disco. Pero eso fue un accidente. En realidad, Walter ya la letra de ese tema, totalmente. Lo cuento así porque no lo cuento nunca. Escandombe se llama el tema. Sí. Walter Sabatini había musicalizado un poema de Raúl González Tuñón llamado Salud a la Cofradía. Sí, iban a grabarlo y venían Baglietto y Rada al estudio de Philips, que quedaba acá, cerquita, enfrente del departamento de policía por la avenida Belgrano. Yo vivía en Diagonal Norte y Suipacha en ese momento. Y en el momento que iban a grabar, la viuda de Raúl González Tuñón dice, no lo permito. Ya ha sido musicalizado ese tema por Alejandro del Prado con el grupo Saloma. Mira. Como Salud a la Cofradía. Entonces estaba la música lista, pero había que cambiar la letra. Y se tomó un taxi, Sabatini fue a mi casa y me dijo, necesito que me des una mano. Tocó el timbre, yo le abrí, me dijo, necesito que me des una mano. ¿Qué? Tenemos que cambiar la letra esta. Y lo hiciste ahí, a pedido. Sí, ¿y cuánto tiempo tenemos? No, media hora. Qué rápido escribiste. Sí, rápido para la inspiración. Eso es oficio, ¿eh? Y entonces, el oficio de... Eso es oficio. Cambiar palabra por palabra y que sonara algo coherente. Composición, te diría. Era un candombe. Es componer. Palabra por palabra y escuchar. Claro, y después que Baglietto pudiera cantarlo. Ahí está, muy bien. Este es el tema, mira. Ahí se notará la percusión de la que hablamos también. Ahí ya tocaba Mingo Cassiani, ¿eh? Es el primer disco donde tocó Mingo ahí. Marcama 87, creo. 87, exacto. Juan Carlos Baglietto. Y ese evidentista que es Lars Nilsson es algo increíble. Lars Nilsson, el sueco que fue y es una leyenda de la historia de la enseñanza y la práctica de la flauta traversa en la Argentina. Acá tocaba aerófonos en general. Exacto. Mirá, qué bueno, no sabía, no me acordaba. Yo creo que tenía claro que la letra era tuya, pero no lo recordaba. Yo nunca me acuerdo de eso. Ahora porque lo hablamos. Por supuesto, claro que sí. Y es Salud a la Cofradía de González Tuñón. Iba a ser esa la música. Cambiado a esto, claro. Amigos, gracias por haber estado acá. Perdón por lo personal en esta parte. Por favor. No, por favor. Pero las cosas Muchas gracias. nos condujeron hasta acá. Volvemos a escucharlos. Este tema se llama La Patria Grande. Y es de Hernán. Es composición de Hernán Ríos. Hernán Ríos. No me vara. ¿Qué es La Patria Grande? Y de América, de Río Grande para acá. ¿Y cuál América? La América de la gente. Nuestra América. Sí. Porque vio que hay unos que se dicen americanos y se creen dueños de todo. No, bueno, pero eso es en los doblajes, digamos, ¿no? No, la América de abajo, la de la gente, ¿no? La común. Del río Bravo hacia el sur. Sí. Esta la patria grande con que soñó Bolívar. Exacto, todo lo que es la Sudamérica y Centroamérica, Latinoamérica, digamos. Hernán Ríos y Facundo Guevara pasaron por nosotros, ya verán qué rica la experiencia. Van a presentar el sábado 24 de mayo a las 21, Café Vinilo, este sábado, Estados Unidos 2483, música nueva. Las entradas en alternativateatral.com o en cafevinilo.com.ar. Necesitamos de todo en esta casa,
la casa grande, la patria grande. Qué bueno. Y lo mejor es que tenemos de todo. Ojalá aprendamos a seleccionar los mejores frutos. Gracias.